hemos quedado en ecuaciones paramétricas, si no estoy mal, todavía no terminamos ese tema. A ver, déjenme abrir las diapositivas. Bien, hoy veríamos lo que son terminaríamos de ver el tema de ecuaciones paramétricas y para enseguida empezar lo que son coordenadas polares, ¿de acuerdo? Bien. Listo. Bien, de las ecuaciones paramétricas, nosotros ya vimos, ¿no es cierto?, cuáles son, cómo es las ecuaciones paramétricas, de qué se trata, definimos, se explicó, eh, se realizó también lo que es el cálculo de tangente, ¿sí? Y de el área, ¿sí? Hoy vamos a ver lo que es la longitud de arco. Entonces, si queremos nosotros definirlo a la longitud de arco de manera bastante general, ¿sí? Podemos, de una manera, para una función y igual a f de x, ¿no es cierto? La longitud de arco ustedes vieron en cálculo en una variable, que era simplemente la integral desde a hasta b, ¿no es cierto? Y tenían una eh, integral, una raíz, perdón, en la cual tenían un 1 más la derivada de y con respecto a x, esto elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Eso es lo que se tenía. Recording in progress. Sí, esto es lo que se tenía en cálculo en una variable. Ahora, ¿qué es lo que se puede definir? Más bien dicho, aquí lo que tenemos nosotros es para una función en particular o para una curva que está representada por una función, básicamente, ¿sí? Entonces, esto podríamos decirlo es un caso particular, lo cual simplemente transformando esto de aquí, es decir, si tenemos como ecuaciones paramétricas x igual a f de t y y igual a g de t, ¿no es cierto? Al derivar de x con respecto a t, tendríamos un f' de t. Si derivamos y con respecto a t, tenemos el g' de t. ¿Sí? Ahora bien, aquí ustedes recordarán cuando hablamos nosotros de las derivadas, y sobre todo, ¿no es cierto?, cuando tenemos el diferencial de y sobre el diferencial de x, estos se comportan como variables, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos simplemente la integral de a hasta b, la raíz de 1 más. Ahora, tenemos nosotros, al despejar, al comportarse como variable, ¿no es cierto?, podríamos nosotros simplemente, o podríamos dejarlo así, a ver, déjenme ver, aquí está, estoy aquí. Esto, ¿se acuerdan? La derivada de y a de x, habíamos visto que es el de y a de t y de x a de t. Entonces, si reemplazamos esto aquí, nos queda de y a de t, voy a poner como más grandecito, si no me alcanza, ¿sí? De y a de t sobre de x
a de t. ¿Sí? Pero lo que estamos haciendo es cambiar, ¿no es cierto? Decir que tanto X como Y, estos dos dependen de t. Entonces, si X depende de t, ¿qué es lo que podemos hacer? Nos va a quedar de X a dt de t, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, como esto era al cuadrado, ¿qué podemos hacer? A esto lo podemos ingresar dentro de la raíz y lo que nos va a quedar es a hasta b y tenemos esto elevado al cuadrado de x a dt elevado al cuadrado más de x a dt elevado al cuadrado y de y a dt sobre dx a dt elevado al cuadrado. Esto con respecto a t. Como verán, esto se simplifica con esto y lo que nos ha quedado es simplemente esto de aquí. ¿Sí? Bueno, yo lo utilicé a y b. En el momento que nosotros cambiamos a esto, tenía yo desde a hasta b, al momento que de cambiar, ¿no es cierto?, de la variable, que de aquí, pasamos a alfa y beta, que eso se me fue. Aquí sería alfa y esto es beta. Esto es alfa y esto es beta. Momento que hacemos un cambio de variable básicamente aquí. ¿De acuerdo? Obviamente teniendo en cuenta de que en este punto el dx a dt, ¿no es cierto?, va a ser mayor a 0. No digo menor porque a la final tenemos un elevado al cuadrado. La idea es que no sea igual a 0. Nada más. Bien, eso, ¿no es cierto?, para una función en particular. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es una curva bastante general, ¿sí? La cual también se va a representar con lo mismo, con esto. ¿Y de dónde nosotros obtenemos eso? Por ejemplo, digamos que tenemos una curva general, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos que tenemos este punto, ¿de acuerdo? Y este va a ser un P sub 0, tenemos un P sub 1, P sub 2, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí es subdividir los intervalos. Recuerden ustedes que estos puntos, ¿qué son? X, Y. Por lo tanto, también sabemos que X depende de qué? De la variable t y Y depende de la variable t. Entonces, lo que nosotros vamos a tener, si este es el punto inicial y este es el punto final, lo que tenemos es que va desde alfa hasta beta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subdividir esto en iguales espacios, ¿no es cierto? Subdividir en sus subintervalos iguales. Y ese va a ser el delta t. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, por ejemplo, con alfa, cuando t es igual a alfa, tenemos p sub 0. Cuando t está dentro, ¿no es cierto? Sería más cercano a alfa, tenemos p sub 1, p sub 2, p sub 3, p sub 4 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirve esto de aquí? Simplemente lo que vamos a hacer con distanciamientos iguales de esto de aquí, es decir, alfa más delta t sería el p sub 1, tendríamos nosotros esto de aquí. Luego, esto de acá, esto de acá, esto, 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 y así sucesivamente. ¿Sí ven? Entonces, ahora estamos generalizando a lo que teníamos solamente para una función. ¿De acuerdo? Entonces, en este justo de aquí, ¿qué sería? El t sub 0. El t sub 0 es el alfa que tenemos. Este de aquí tendríamos con el t sub 1, acá t sub 2 y así sucesivamente, hasta, pongámoslo acá, p sub n, que sería con el t sub n, que es igual a beta.
¿sí? Entonces, cada uno de los valores x sub i va a ser igual a ¿qué? A f de t sub i. Y sub i va a ser igual a g de t sub i. Entonces, cada uno de estos puntos lo que va a tener es un p sub i, x sub i, y sub i. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos nosotros simplemente que sumar todos estos segmentos. ¿Sí? Si sumamos todos los segmentos, podemos decir, bueno, va desde i igual a 1 hasta n, ¿sí? Y podemos ponerlo así, el segmento de p sub i menos 1, para que sea p sub 0, p sub i. Este segmento, es decir, este segmento o la distancia de aquí hasta acá, más la distancia de aquí hasta acá, más la distancia de aquí hasta acá, y así sucesivamente. Pero miren, aquí tenemos errores bastante grandes. Cuando el n es pequeño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al n, ¿sí? Lo vamos a hacer n subdivisiones, es decir, vamos a hacer que n tienda hacia el infinito. ¿De acuerdo? Y al tender n hacia el infinito, ¿se acuerdan que prácticamente cuando ustedes tienen una curva y se acercan lo suficiente, esa curva se comporta ya prácticamente en ese intervalo bien pequeño como una recta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En ese caso ya sería la longitud de arco que tenemos aquí. Ahora, lo que nos interesa entonces a la final es ver qué es esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí, nosotros lo podemos determinar, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, tenemos nosotros, por ejemplo, este de aquí, el x sub i, ¿a qué es igual? O el delta x sub i. El delta x sub i es x sub i menos x sub i menos 1, ¿no es cierto? Y el delta y sub i es y sub i menos y sub i menos 1. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar aquí? ¿Se acuerdan el teorema del valor medio? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos decía? Que básicamente, si nosotros tenemos un intervalo, ¿sí? Existe un valor dentro de ese intervalo, ¿sí? En el cual voy a poner la ecuación con este de aquí, con este, ¿sí? Con el f de t. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que si nosotros tenemos en y, por supuesto, ¿no es cierto? En ese caso era en y. La variación en y, ¿no es cierto? Eso era igual a ¿qué? A la derivada evaluada en un punto intermedio, ¿de acuerdo? Del intervalo, en este caso el intervalo es entre t sub i menos t sub i menos 1. Este es el delta t, ¿no es cierto? O delta t sub i. Pero como el delta t todos son iguales, entonces no habría ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la derivada de t sub i asterisco t sub i menos t sub i menos 1. Esto es el teorema del valor medio, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, como se darán cuenta, esto de aquí, ¿qué representa? Este de aquí representa, ¿no es cierto?, el x sub i, ¿sí? El delta x sub i representa. Ahora, si hacemos con g, ¿qué es lo que va a pasar? Con g va a pasar lo mismo. Voy a tener entonces, a ver, voy a poner este de aquí. Delta x sub i es igual a f' de t sub i asterisco delta t. Y el delta y sub i va a ser igual a g' de t sub i asterisco delta t, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora bien, el segmento, ¿a qué es igual? El segmento simplemente sería p sub i menos 1, p sub i. Esto sería igual, si yo quiero determinar el segmento, ¿no es cierto? ¿A qué es igual? La distancia sería el delta x sub i elevado al cuadrado más
el delta y sub i elevado al cuadrado. Pero como ya tenemos el delta x sub i y delta y sub i, simplemente reemplazamos y sería la raíz, ¿no es cierto?, de f' de t sub i asterisco, ¿no es cierto?, delta t, y estos dos son al cuadrado, más g' de t sub i asterisco, ¿no es cierto?, delta t, y todo esto al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, aquí puedo sacar factor común, el delta t, al cuadrado. Y tendríamos entonces, en este caso, la raíz de f' de t sub i asterisco elevado, todo esto elevado al cuadrado, más g' de t sub i asterisco, y también esto elevado al cuadrado, y fuera tenemos el delta t. Ahora sí, esto lo podemos nosotros tranquilamente reemplazar acá. Nos queda el límite de n tendiendo al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la raíz, ¿no es cierto?, de f' de t sub i asterisco más, me falta poner los cuadrados, por supuesto, ya lo voy a poner, este elevado al cuadrado y este elevado al cuadrado, delta t. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí es una suma de Riemann. El límite de una suma de Riemann, ¿no es cierto?, es básicamente la integral. Entonces tenemos que la integral, punto inicial, punto final, nos ayuda con esto de aquí. Entonces tendríamos alfa hasta beta, ¿de qué? De la raíz, t sub i, recuerden ustedes que tienen aquí t sub i menor o igual a t sub i asterisco menor o igual a t sub i menos 1. Bueno, al revés, menos 1 y t sub i. Esto sería. ¿De acuerdo? Entonces, como se encuentra adentro, y cuando hacemos nosotros que n tienda al infinito, este intervalo se hace más pequeño. Este tiende a este tiende a este. Entonces, se vuelven todos los números reales. Por lo tanto, tenemos como una variable continua, sería el t. Y por lo tanto nos queda que f' de t nos va a quedar al cuadrado más g' de t también al cuadrado. Y esto con respecto a t. Y es justamente lo que teníamos como longitud de arco, ¿sí? A esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como se darán cuenta, está demostrado ya de manera general. Ya no solamente cuando solo tenemos una función, sino ya demostramos que realmente la longitud de arco se la puede determinar con la misma ecuación o con la misma integral. Se puede determinar la longitud tanto para una función o como una curva bastante general. De acuerdo. Llevamos un ejemplo. Inge, ¿puede volver un ratito a la otra página? Claro. ¿A cuál? A la ¿Esta? segunda, sí, a eso, un ratito. Nada más. Bien. Ya, muchas gracias. Bien, veamos un ejemplo. Se pide, a ver, veamos la longitud de arco. A ver, ahora que me acordé. A ver, encuentre la longitud de arco de la cicloide. ¿De acuerdo? La cicloide, como ustedes recordarán, lleva por ecuaciones x es igual a r
no me acuerdo si coteta mismo, pues menos seno de teta, y y es igual a r, 1 menos coseno de teta. Ahora, lo que se quiere es simplemente cuando está de 0 a 2 pi, ¿de acuerdo? Eso se acuerdan que les había, y recién me acordé, por eso lo pongo, les había indicado de que la cicloide, cuando tenemos nosotros este movimiento, no es una media circunferencia. Entonces, vamos a ver realmente que no es una media circunferencia. ¿Por qué? La longitud de arco de una circunferencia que es igual, o de un círculo unitario. R por teta. ¿Cuánto? R por teta. R por teta. Eso es el ¿No es 2 pi radio? Perímetro. radio. Correcto, 2 pi radio. Entonces, pero como es un círculo unitario, 2 pi. ¿De acuerdo? Pues yo decía, un círculo unitario. Ahora, este de aquí está con un valor de R. Si lo multiplicamos, ¿no es cierto? Estamos con valor de R. Entonces, bueno, nos decía justamente cuando se analizaba, ¿se acuerdan? Teníamos nosotros una circunferencia de radio R. Listo. Entonces, si generalizamos, para que esto sea una media circunferencia, ¿qué es necesario? Que tengamos nosotros, ¿no es cierto? El 2 pi, bueno, sería media circunferencia, sería pi por R, ¿no es cierto? Sí, eso debería salir como solución final. Vamos a ver, y vamos a entonces a analizar o realizar esto de aquí, y nos vamos a dar cuenta de que no es media circunferencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Simplemente, ¿no es cierto? Derivamos esto de aquí, de x a de teta, es el parámetro, ¿no es cierto? Y nos va a quedar r 1 menos el coseno de teta. De y a de teta, ¿sí? Sería, bueno, acá 0, nos quedaría r seno de teta, ¿sí? Entonces la longitud es igual a, va desde 0 hasta 2 pi, ¿no es cierto? Y tendríamos la raíz, recuerden, es de x a de teta, esto elevado al cuadrado, más dy a de teta, esto elevado al cuadrado, con respecto a teta. Entonces, la longitud es igual de 0 a 2 pi, la raíz, y nos quedaría, a ver, este r con este, bueno, sería r al cuadrado, para hacerlo por pasos, r al cuadrado sería directo, pero bueno, r 1 menos coseno de teta elevado al cuadrado, más r seno, este es al cuadrado, este es al cuadrado de teta. Ahora sí, este r puedo sacar factor común, nos queda fuera, y tendríamos r la integral de 0 a 2. ¿Sí? Por ahora, llegaríamos, ¿no es cierto? Podríamos decir, posiblemente sí puedo dar pi r, porque sí tenemos el r, pero si continuamos realizando este análisis, se dan cuenta, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Es 1 menos 2 coseno de teta más coseno al cuadrado de teta más el seno al cuadrado de teta. Esto obviamente es 1, ¿no es cierto? De acuerdo, esto de aquí es 1. Entonces nos queda r es igual a, bueno, r la integral de 0 a 2 pi, la raíz de 2 menos 2 coseno de teta. Esto de aquí, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan la identidad, recuerdan el seno al cuadrado de teta,
es igual, lo podríamos poner así, a ver, si es seno, es negativo, ¿no es cierto? Menos, 1 menos el coseno de 2 teta sobre 2. Pero nosotros tenemos básicamente esto de aquí, ¿sí? Y podríamos poner 2 acá, ¿de acuerdo? Y nos quedaría simplemente despejando lo que nos interesa. La longitud sería la integral de 0 a 2pi, y nos quedaría 4, obviamente la raíz, el seno al cuadrado de teta sobre 2, ¿no es cierto? Sí, si aquí era 2 teta, pero nosotros tenemos aquí teta, entonces acá debería ser, ¿no es cierto?, teta sobre 2. ¿De acuerdo? Y esto con respecto a teta. Ahora, tenemos eh, que analizar lo siguiente. Este de aquí nos quedaría, la longitud sería 2r, la integral de 0 a 2pi. Ahora, ¿esto cuánto nos da? El módulo del seno del ángulo sobre 2. Es el módulo del seno del ángulo sobre 2. ¿Qué pasaría ahí? Hay que analizar por partes, la positiva y la negativa. Positiva y negativa. ¿Cuánto le daría? ¿Cuánto les da? A ver, aquí el compañero dice, es el módulo del seno de teta sobre 2. ¿Sí? Está bien lo que dice el compañero, pero no debe complicarse demasiado. ¿Por qué? Cuando usted está teta sobre 2, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se acuerdan cuando les dije x es igual a coseno de t y es igual al seno de t? ¿Se acuerdan? Decían, bueno, para dar una vuelta completa, ¿qué necesito? De 0 a 2pi. Si multiplico por 2 para dar una vuelta completa, ¿qué necesito? 0 a pi. Pi. De 0 a pi. Ahora, que si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucedió? Como que se acortó, ¿no es cierto? Y cuando hice por 2, hizo esto. Estando así, se hizo así, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, si divido para 2, ¿qué va a hacer? Extenderse y hacer algo como esto. ¿Sí? Entonces, si extiendo, ¿qué quiere decir entonces? Que básicamente pueden ustedes verificar tranquilamente que el seno hace esto. Pero ya no es hasta pi, sino es hasta 2pi. Y este es 4pi. ¿Qué pasó?
entre 0 y 2pi siempre es positivo este seno de teta sobre 2. ¿Sí? Entonces, como siempre es positivo, ahora sí, aquí lo puedo dejar como el seno de teta sobre 2 y no me complico con el módulo. Por eso era importante los límites de integración, ¿se acuerdan? Y ya está. ¿Cuánto es la solución de esto? Obviamente va a dar negativo. ¿Cuánto les daría? Al integrar, negativo. Pero al momento de evaluar, debe darles positivo. ¿Alguien ya le sacó? 8. 8. 8R debe ser, porque el R no hay como dejarlo fuera, ¿de acuerdo? 8R. Como se darán cuenta, no es la media circunferencia. ¿Sí? Porque es 8R. No existe el pi en ningún lado. No es pi R. Es 8R. ¿De acuerdo? Entonces, no es una media circunferencia. Lo que se está formando en el momento del movimiento de la cicloide. ¿Sí? Bien. Eso en cuanto a la longitud de arco. Vamos ahora a ver el área de superficie. Aquí no podemos decir una función, una curva general. ¿Por qué? Porque el área de la superficie lo que hacemos es girar en torno a uno de los ejes a una función, no a una curva, a una función nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si existe, ustedes dicen, tengo esta curva, ¿sí? Lo que hacemos es hacer que gire en torno a un eje. ¿Para qué? Para determinar el área de la superficie de esa región o de ese sólido, para determinar el área de la superficie. Entonces, con una curva general no estamos formando nada, ¿no es cierto? A la final. Pero alguien me dirá, bueno, sí se está formando algo porque esta parte nosotros vimos que es otra curva y estoy generando una... Pero a nosotros nos interesa el área de la superficie. ¿Sí? Entonces, justamente es para funciones que sean y igual a f de x o x igual a f de y. Ahora bien, esas de ahí, ¿no es cierto? Esas funciones también se las puede representar como ecuaciones paramétricas. Por lo tanto, para no tener que estar eliminando el parámetro y para que se haga más sencillo la operación y obtener también el área de la superficie, ¿sí? Simplemente sabemos nosotros, ¿no es cierto?, que Y es igual a G de T. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ustedes se acuerdan? El área de la superficie que era igual cuando ustedes vieron. Era desde A hasta B, 2pi y la raíz de 1 más dy a dx, esto elevado al cuadrado con respecto a x. Esto era el ds. Ahora, vimos nosotros, ¿no es cierto?, en la longitud de arco, que prácticamente nuestro ds, ahora, ¿qué es? La raíz de dx a dt elevado al cuadrado más dy a dt elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Eso es lo que vimos. Y esto con respecto a t. Ahora, ese es el ds. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para ecuaciones paramétricas solamente reemplazamos esto por esto y miren lo que nos quedó. Obviamente, ya no iría desde A hasta B, sino iría desde alfa hasta beta por el valor, por la variable t.
¿no es cierto? ¿Sí? Y ese entonces sería el área de la superficie. ¿Y eso es cuando? Cuando gira con respecto al eje X. ¿Sí? Ahora, si gira con respecto al eje Y, sigue siendo el mismo de ese. ¿Qué es lo único que cambia? Es que va a ser S es igual, pongamos que es el mismo alfa beta, es el mismo valor de alfa y beta, pero ahora vamos a tener 2pi x gira en torno al eje Y. La raíz de x dt al cuadrado más dy dt al cuadrado dt. Como se darán cuenta, es mucho más sencillo en ecuaciones paramétricas porque lo único que van a tener que cambiar, por supuesto, es de aquí. ¿Por qué? Porque esto se calcula. Si hago con respecto al eje Y, también ya puedo también tener con respecto al eje X, también ya puedo tener con respecto al eje Y la integral. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces, veamos un ejemplo y con eso terminaríamos lo que son ecuaciones paramétricas para iniciar lo que son coordenadas polares. Ingeniero, disculpe. Sí, dígame. ¿Podría regresar, por favor, solo un segundito? Claro. Ya dije, muchas gracias. ¿Bien? Bien. Encuentra el área exacta de la superficie obtenida al hacer girar, ¿sí? La curva respecto al eje X. Entonces, la curva es A coseno al cubo de teta, A seno al cubo de teta. Entre 0, teta y pi medios. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que necesitamos es, ¿no es cierto?, los valores para lo que es de la longitud de arco. Entonces nos quedaría, deberíamos derivar con respecto a teta, el x, nos quedaría menos 3a coseno al cubo de teta por el seno de teta. Si derivamos el y con respecto a teta, nos quedaría 3a seno, a ver, este no sería, este sería el cuadrado, menos 1. Este también sería el cuadrado coseno de teta. ¿Sí? Entonces, como nos tocaría elevar al cuadrado esto de aquí, tendríamos, a ver, pongámoslo acá, dx a d teta, y tendríamos que elevar al cuadrado este de aquí. De una vez pongamos así, más dy a d teta y hacemos la operación directamente. ¿Sí? Entonces nos quedaría, a ver, 9a al cuadrado coseno a la cuarta de teta seno al cuadrado de teta más 9a al cuadrado seno a la cuarta de teta coseno al cuadrado de teta. Esto podemos sacar factor común, ¿no es cierto? El 9a al cuadrado seno al cuadrado de teta coseno al cuadrado de teta y nos va a quedar, ¿no es cierto?, coseno al cuadrado de teta más el seno al cuadrado de teta. Esto es 1, ¿sí? Entonces, la
el área de la superficie va a ser igual, va a estar desde 0 a pi medios, ¿sí? De 2pi es el y. El y para nosotros es este de aquí. Nos quedaría por a seno al cubo de teta, la raíz de 9a al cuadrado, coseno al cuadrado de teta, seno al cuadrado de teta. Esto, como verán, va de 0 a pi medios. De 0 a pi medios, tanto el seno como el coseno son positivos, ¿sí? Entonces, nos quedaría 2pi a la integral de 0 a pi medios, ¿sí? De a ver, sería, bueno, no, ya este ya está la afuera. Nos quedaría solamente el seno al cubo. Y nos quedaría 3a coseno de teta, seno de teta. De teta, ¿sí? Entonces, tendríamos aquí 6 pi al cuadrado, la integral de 0 a pi medios, seno a la cuarta de teta, coseno de teta de teta. Esto es un cambio de variable directo, ¿no es cierto? Si hace un cambio de variable, este va a quedar u a la cuarta. Si integro es u a la quinta, entonces la solución, ¿no es cierto?, sería el seno elevado a la quinta de teta sobre 5, que va de 0 a pi medios. Obviamente me faltó el 6 pi al cuadrado. 6 pi al cuadrado. Me faltó esto. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí, al evaluar, tenemos 1, pues el seno de 0 es 0, ¿no es cierto? Y nos quedaría un quinto. Entonces, la solución sería 6 pi al cuadrado sobre 5. Esto sería la solución, el área de la superficie de, como vieron, ese es el astroide, ¿sí? Pero solamente una partecita. Justamente nos pedía que gire en torno al eje X. ¿De acuerdo? Bien. Listo. Con eso hemos terminado lo que son ecuaciones paramétricas. Vamos a iniciar lo que son coordenadas polares. Bien. Lo que vamos a ver es este tema de coordenadas polares. Es útil en el sentido de que nosotros podemos expresar cualquier tipo de problema y hacerlo mucho más sencillo eh, cuando lo estamos trabajando en el plano. ¿De acuerdo? Si vamos un poco o
¿De dónde salió esto de aquí? Lo que es coordenadas polares o cambio, una transformación de coordenadas, fue básicamente el que utilizó esto de aquí fue Newton, ¿de acuerdo? Justamente para poder trabajar y expresar algún problema o problemas de forma más sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí va a ser bastante útil si cuando trabajemos para determinar dominios y intervalos de integración para lo que es integrales múltiples al final del signo. ¿De acuerdo? A ver, el sistema de coordenadas polares, ¿sí? Tiene lo siguiente, o está constituido de lo siguiente. Este punto de aquí, ¿sí? Lo llamamos polo, ¿sí? Este eje que ustedes lo ven aquí, este eje se llama eje polar, ¿sí? Esto de aquí, esta distancia que ustedes le ven, ¿no es cierto? Aquí, que es una distancia OP, ¿sí? Pónganlo así, una distancia OP. Este es llamado, si ustedes le ven, aquí tienen R, que lo podemos poner que esto es R. Este es llamado un radio vector. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí no es que justamente se ve, ¿no es cierto? O que debería dibujarse siempre. No, en realidad no. Por ejemplo, si nosotros tenemos un plano cartesiano, y decimos, quiero este punto, en el plano cartesiano simplemente dibujamos esto y se acabó. ¿De acuerdo? Sabemos, está en el plano cartesiano. Acá lo único que deberíamos tener en cuenta es que está en coordenadas polares. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí, ¿no es cierto? Para llegar a este punto, ¿qué es lo que hacen? Se mueven en este sentido y se mueven en este sentido. No hemos estado dibujando esto, no dibujamos por aquí, pero sabemos que el punto, sin dibujar eso de ahí, representa un par ordenado, ¿sí? Ahora, este de acá, lo que hace es, este punto está representado por un par ordenado R teta. ¿El teta de dónde sale? El teta inicia siempre desde el eje polar, es decir, 0 y va en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Entonces, importante, en coordenadas polares tengo el polo, tengo el eje polar y tengo el radio vector. Este es el punto que queremos representar. ¿Sí? Bien. Entonces, si por ejemplo, si P es igual a 0, si P es igual a O, no a 0, si P es igual a O, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este punto o este par ordenado se encuentra en el polo, ¿sí? Entonces, en ese caso, el R que nosotros teníamos aquí como el radio vector es igual a 0. Entonces, se representa como 0, teta. ¿Sí? Entonces, este de aquí, este par ordenado representa el polo para cualquier valor de teta. ¿Sí? Ahora bien, si por ejemplo tenemos nosotros
dos pares ordenados. Uno nos dice que es menos R, teta. El otro nos dice que es R, teta. ¿Sí? Estos de aquí están en la misma línea que pasan por el polo. ¿Sí? Y a la misma distancia hacia el polo. ¿A qué me refiero? Tengo el polo, ¿sí? Y el R, digamos que está, digamos que este sea R, teta. ¿De acuerdo? Entonces, si este es R, teta, vamos a tener nosotros esta, ¿no es cierto? Este radio vector. Y este radio vector tiene una distancia R, positiva. ¿Sí? Ahora, el menos R, teta es simplemente el lado opuesto. Está en la misma línea, pero está en sentido opuesto. Y tiene la misma distancia, R. ¿De acuerdo? En módulo. Entonces, esto va hacia acá, está en la misma línea, está a la misma distancia de aquí al polo que este de aquí al polo. Tiene la misma distancia. Entonces, este de acá es menos R, teta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, o sea, básicamente podemos decir que este punto está al lado opuesto al polo de este de acá. ¿Sí? A lados opuestos. Entonces, si nosotros tenemos que R es mayor a 0, ¿sí? El punto R, teta está en el mismo cuadrante que teta. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos que R es menor a 0, está en el cuadrante del lado opuesto del polo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a hacer unos ejemplos para que quede claro este concepto. ¿De acuerdo? Ah, miren, aquí tenemos. Vamos a hacer este de aquí. Nos dice 1, pi. ¿De acuerdo? Entonces, sé que este es el polo. Y me dice, esto es R y esto es teta. Entonces, este de aquí es mi eje polar. Y por lo tanto, me dice que teta se mueve en este sentido. ¿Y cuánto? Nos dice que se ha movido pi. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde se encuentra este punto? Este punto simplemente sería desde el polo, ¿no es cierto? Una unidad respecto a este ángulo, una unidad hacia acá. Y este sería 1, pi. ¿De acuerdo? Vamos a ver este de acá. Tenemos nosotros este punto, ¿sí? ¿Qué es los 2 pi tercios? ¿Cuánto es 2 pi tercios? ¿En qué cuadrante se encuentra sin el signo negativo? Solo la parte positiva. El 2 pi tercios, ¿en qué cuadrante se encuentra? Segundo. En el segundo cuadrante, ¿sí? Si pongo negativo, ¿qué es lo que va a pasar? Se encuentra en el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Al ser negativo, miren, cuando un teta es positivo cuando está en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Y negativo si va en sentido de las manecillas. Entonces, nos dice menos pi tercios. Por lo tanto, va al tercer cuadrante, si lo quieren ver de esa manera, y va, por ejemplo, hacia acá, hasta acá.
Y esto va a ser los 2 pi tercios y pónganle el negativo. Aunque creo que exageré, ¿no es cierto? Son 120 más o menos por aquí debería ser. No tan largo. Y luego nos dice entonces, ahora ya sabemos hasta dónde, ¿no es cierto? De aquí se va y sale el radiovector que tiene que tener 2 unidades. Son 2 unidades y este es el punto. 2, menos 2 pi tercios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y este sería, y es importante tener en los radios vectores poner una flecha. ¿De acuerdo? Vamos acá y miren, ahora cambiamos, nos dice menos 2, 3 pi cuartos. ¿Sí? 3 pi cuartos, hablamos de que se encuentra en el segundo cuadrante los 3 pi cuartos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este de aquí es el polo. Este es el eje polar. ¿Sí? Y tenemos nosotros desde aquí hasta acá. Y este serían los 3 pi cuartos. Nos dice negativo, pero entonces, si fuese positivo, hace esto. ¿Sí? Si fuese positivo, viene hacia acá y tenemos aquí que es 2,3 pi cuartos. ¿Sí? Pero como nos dice que es negativo, está al lado opuesto. Por lo tanto, viene hacia acá. Y este punto es menos 2, 3 pi cuartos. Este punto, simplemente miren, le ponemos positivo y solamente vamos al lado opuesto y ya tenemos ese punto. Vamos a ver este de acá. Este de acá tenemos, ¿no es cierto? Voy a borrar este de aquí para poderlo representar mejor. Tenemos el polo. Ahora, nos dice 3 pi cuartos, pero negativo. Eso quiere decir entonces que este es nuestro eje polar y esto sería, ¿no es cierto? Por ejemplo, los 3 menos 3 pi cuartos. Y por lo tanto, si nosotros lanzamos, ¿no es cierto?, un radio vector aquí, este punto es 2, menos 3 pi cuartos. ¿Sí? Pero entonces nos pide menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va al lado opuesto y nos dice, este es menos 2, menos 3 pi cuartos. Pero alguien también pudo ya haberse dado cuenta de que, por ejemplo, en este caso, ¿sí? En este caso, ¿cuánto tenemos aquí? Aquí tenemos pi cuartos, pero negativo. ¿Qué quiere decir? Que este punto también lo podemos nosotros representar como 2, menos pi cuartos. Y si se dieron cuenta, acá también este punto de aquí, también lo podemos representar como 2, pi cuartos. ¿Sí? Y alguien dirá, bueno, entonces, si yo puedo representarlo como 2 pi cuartos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo me doy una vuelta completa? Es decir, hago esto de aquí, vengo desde aquí y hago esto. Son los pi cuartos
2pi, lo que hace es que ustedes tienen aquí un 2,9 pi cuartos. Es decir, para un mismo punto, ¿no es cierto? Nosotros cuando teníamos, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, un punto se lo representaban en el plano cartesiano mediante un par ordenado único, ¿sí? Un solo par ordenado representaba ese punto en el plano cartesiano. Aquí, ese punto en coordenadas polares, ese punto se lo puede representar con una infinidad de valores, con una infinidad de pares ordenados. El mismo punto lo podemos representar de varias maneras. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Por ejemplo, si quieren también, pueden, ¿no es cierto?, tomar este de aquí e ir en el sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, si quieren ponerlo como una conclusión, cuando estamos nosotros en el sistema cartesiano, en el sistema coordenado cartesiano, todo punto tiene una sola representación. Y cuando hablamos de polares, todo punto tiene muchas o infinitas representaciones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como se dieron cuenta, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Nosotros a un mismo punto, ¿no es cierto?, lo podemos representar de esta manera, con R, coma, teta más 2n pi, ¿verdad? ¿Sí? O también menos R y tendríamos teta más 2n más 1 pi. ¿De acuerdo? No sé si queda claro eso. Sí, ingeniero, sí está claro. Ok. Listo. Ahora, si se dieron cuenta, tanto cuando hablamos de coordenadas polares como de coordenadas cartesianas, siempre, o desde que empecé, he estado haciendo un símil, ¿no es cierto?, o comparándolo. Básicamente es porque las dos, entre las dos existe una relación. ¿De acuerdo? Básicamente, si analizan ustedes, digamos, este punto. ¿De acuerdo? Entonces, este punto, lo que nosotros tenemos es básicamente, para este punto, sabemos que en coordenadas polares, primera situación, el origen en coordenadas cartesianas es el polo en coordenadas polares. El eje X en cartesianas coincide con el eje polar en coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos aquí, este punto lo podemos representar como
en coordenadas polares como en coordenadas cartesianas, este punto de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podríamos nosotros tener? Si se dan cuenta, este es nuestro radio vector, este es teta, que es básicamente de las coordenadas cartesianas, perdón, de las coordenadas polares. Y nosotros tenemos entonces, para este punto, esto es X, esto es y llegamos al mismo punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos yendo a utilizar aquí? Realmente utilizar lo que es del triángulo rectángulo no lo vamos a utilizar. Como se darán cuenta, aquí estamos utilizando lo que es del círculo unitario. Bueno, basándonos en el círculo unitario para determinar senos cosenos. Ahora, cambiando eso, por ejemplo, ¿qué es lo que nos decía para determinar el coseno de teta? ¿Sí? Para ustedes determinar en un círculo, ya si no es unitario, en un círculo nada más, mediante un círculo, ¿a qué es igual el coseno? ¿No es cierto? Es a la abscisa sobre el radio vector. Y el seno es a la ordenada sobre el radio vector. Nada que cateto opuesto sobre hipotenusa ni nada por el estilo. ¿Sí? Esto ya lo dejamos para el colegio. Aquí utilizamos, si hacemos el círculo unitario, ¿se acuerdan que el radio vector era igual a 1? Por lo tanto, X era igual a coseno de teta, Y era igual a seno de teta. Cuando vieron ustedes funciones trigonométricas en cálculo en una variable, creo que sí, les expliqué en cálculo en una variable, para algunos y para otros fue un trabajo, ¿no es cierto?, de revisión de eso de ahí. Pero a la final creo que llegué a explicarles también esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente tenemos que X es igual a R coseno de teta y Y es igual a R seno de teta. Es decir, miren que tenemos nosotros ya una relación. R, ¿no es cierto? Teta, que es polares, y el X, que es cartesianas. R, teta polares, y el Y, cartesianas. Entonces, tenemos nosotros ya estas ecuaciones, ¿sí?, de relación entre polares y cartesianas, ¿sí? Esto de aquí funciona, como se dieron cuenta, para los 4 cuadrantes. Además, tenemos nosotros que, por ejemplo, aquí sí pueden utilizar, ¿no es cierto?, Pitágoras, por esta distancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que E al cuadrado, ¿qué es igual? A X al cuadrado más Y al cuadrado. Y además, tienen ustedes que, tomando en cuenta en qué cuadrante de la cartesiana se encuentran, ¿no es cierto?, la tangente, ¿a qué es igual? A Y sobre X. Entonces, estas 4 ecuaciones que tenemos aquí nos van a permitir transformar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares o de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a convertir a ver, me parece que sí había un ejercicio extra. Convierta el punto que tenemos aquí, 2, menos 2 pi tercios, y el menos 2, menos 3 pi cuartos, en de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Eso nos dice, ¿no es cierto? Entonces, tenemos nosotros el R y el teta. Simplemente, el X va a ser igual a R
coseno de teta. Esto es igual a 2 coseno de menos 2 pi tercios. Ustedes recuerden, esto de aquí es sencillo determinar lo que es, sabemos que menos 2 pi tercios está por acá, ¿sí? Por lo tanto, tenemos algo como esto. Eso quiere decir que va a ser negativo, ¿no es cierto? Va a ser negativo para el coseno y va a ser negativo para lo que es el seno, ¿sí? Viéndolo de esa manera. Entonces, básicamente, si tenemos nosotros 120, nos quedaría 60. Ustedes saben, ¿no es cierto? Triángulos, lo podemos tranquilamente decir esto también es 60. Quiere decir entonces que este coseno de menos 2 pi tercios es igual a el 2 por menos 1 medio. Esto simplificando me queda menos 1. Lo que hice es un análisis que ya les había explicado también, ¿no es cierto?, en una variable. Entonces, tenemos 2 seno de menos 2 pi tercios. Entonces, si este fue un medio, obviamente, el otro va a ser raíz de 3 sobre 2. ¿No es cierto? Pero, recuerden que es negativo. ¿Sí? Entonces, se simplifica y tenemos menos raíz de 3. Eso quiere decir que el punto es menos 1, menos raíz de 3. Esto en coordenadas cartesianas, esto en coordenadas polares. ¿De acuerdo? Ayúdenme, por favor, determinando el punto en coordenadas cartesianas de su eje.
Bien, ya obtuvieron. ¿Cuánto les dio? Raíz de 2 con Raíz de raíz 2. Ajá. Raíz de 2 como raíz de 2. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si a ver, vamos a poner un numerito. Menos 3 raíz de 3. Si tenemos nosotros esto eh, en cartesianas, ¿sí? Transfórmenlo a polares. Este de aquí. Bien. ¿Cuánto les dio? menos 2,99 menos 0,09. No hagamos tanto con decimales, sino trabajémoslo. A mí me salió 2 raíz de 3, punto y coma menos pi sextos. Y sextos. A ver, grafiquemos esto de aquí. 2 raíz de 3 menos sextos. Si graficamos esto sería del polo. Inge, no es menos 2 raíz de 3. Dice compañero menos 2 raíz de 3. Entonces si dice menos 2 raíz de 3 del compañero sería al otro lado. Vamos a ver si es que cualquiera de los dos. Menos pi sextos, estamos hablando de algo por aquí, ¿no es cierto? Y nos dice acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y el compañero dice menos 2 raíz de 3 por acá. Hagamos un plano cartesiano. Ah, verán que ya le hicimos en polares. Ahora lo vamos a montar nada más la parte de
plano cartesiano, ¿sí? Y nos dice que el punto era menos 3, 1, 2, 3. Raíz de 3, ¿sí? Que sería positivo, que tendríamos hacia arriba. Entonces, el punto sería aquí, correcto. Este es el correcto. Este está incorrecto, ¿por qué? Porque no se encuentra en el cuadrante correcto, en el cuadrante que se está pidiendo, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? Entonces, este de aquí es. Si lo quieren ver, sería, a ver, y sería 5 pi sextos, 5 pi sextos a la final. ¿Sí? Entonces podrían poner 5 pi sextos, 2 raíz de 3, 5 pi sextos. Este sería el punto que queríamos ver, o si no, de lo que dijo el compañero, menos 2 raíz de 3, menos pi sextos, que también es lo mismo. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a analizar ahora las curvas polares. Recién acabamos de ver cómo representar puntos nada más, pero la idea ahora es las curvas polares, ¿sí? Una curva polar viene representada de esta manera, como R igual a F de teta. Esa es una curva polar. Viene representada por una ecuación polar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si quieren verlo de una manera un tanto más general, lo pueden dejar ustedes como F de R, teta igual a 2, 0. Es cuando nosotros decíamos de forma implícita, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, a la final, lo que nosotros tenemos que una gráfica de una ecuación polar consta de los puntos P que tienen, ¿no es cierto?, por lo menos una representación polar R teta, ¿sí? Cuyas coordenadas satisfacen dicha ecuación. Entonces, la ecuación polar es esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros, se me ocurre, miren, teta, variable independiente, R, la variable dependiente. ¿Sí ven? Entonces, va a depender de los valores de teta para tener los valores de R. ¿Sí? En una curva polar. Por lo tanto, si nosotros decimos R es igual a 2, ¿sí? ¿Qué es lo que podría estar representando esto de aquí? Si nosotros vamos en el otro caso, ¿se acuerdan? Cartesianas que decíamos, Y es igual a F de X. X, ¿no es cierto? Variable independiente, Y la variable dependiente. Acá, teta la variable independiente, R la variable dependiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos aquí? Si pongo Y es igual a 2, un plano cartesiano, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucedía? Y es igual a 2 y hace todo esto. Para cualquier valor de X, Y siempre es 2. Listo. Es lo que nos indica, ¿no es cierto? Cuando estamos trabajando en cartesiano. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nos dice R igual a 2. Eso quiere decir, tengo el polo, eje polar, tengo un radio y dice, para teta igual a 0, ¿cuánto vale R? Vale 2. Para teta igual a 1, ¿cuánto vale R? Sigue valiendo 2. Para teta igual a pi medios, sigue valiendo 2. Sigue valiendo 2. Sigue valiendo 2. Eso quiere decir que básicamente nosotros tenemos aquí el par ordenado que nos quedaría es 2, teta. Es decir, para cualquier teta
sigue valiendo 2 el R. Por lo tanto, lo que representa el R igual a 2, ¿sí? En polares, lo que representa es una circunferencia. Y miren, en polares, de nosotros tener una ecuación un tanto, digamos, más elaborada, por ejemplo, en polares, ¿qué es lo que teníamos? En polares teníamos, digamos, en paramétricas teníamos coseno de t o coseno de teta, y igual a seno de teta, ¿no es cierto? Para representar una circunferencia. Si teníamos nosotros de ya cartesianas, ¿no es cierto? En el sentido de una ecuación general, teníamos como x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Y aquí simplemente R es igual a 2 en polares. ¿Sí ven? Se simplificó bastante. ¿De acuerdo? No quiere decir que siempre va a pasar eso. Por eso existe, si no solamente trabajáramos desde un inicio en coordenadas solamente cartesianas. Eso ya va a depender mucho de qué ecuación vamos a trabajar o con, de qué se trate básicamente. Si tenemos, ¿no es cierto?, una representación en la cual dependa de teta y sea una representación sencilla, por ejemplo, una circunferencia, ¿sí? Entonces, sabemos básicamente, entonces, que lo más sencillo es en coordenadas polares. Entonces, miren, esta es la ecuación de la circunferencia. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, bueno, esto sería ya para ponerles R igual a, ¿qué sería? Una circunferencia de cualquier radio. ¿De acuerdo? Es decir, el A sería el radio. Dependiendo del A, voy a tener una circunferencia más grande o una circunferencia más pequeña. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, digo teta es igual a 1? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué es? No necesitaríamos cambiarle a radianes primero, con θ igual a 1. A ver, La tengan línea mucho inclinada cuidado, infinita. tengan mucho cuidado con eso de cambios radianes y todo eso, ¿sí? Me está dando, Es una ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, no se confundan en tratar de utilizar que son funciones trigonométricas, ángulos, ni nada por el estilo. Aquí no hay transformación ni nada a radianes ni nada, ¿de acuerdo? Aquí no hay ninguna transformación, no vamos, ustedes no se van a encontrar. Aquí lo que, en cálculo, lo que se trabaja son en radianes, pero cuando hablamos del círculo unitario, ¿qué es lo que nos daba? ¿Qué es lo que sucedía con el círculo unitario? Era adimensional, ¿sí? Entonces tenemos una, no es de transformación a 180 grados, 270, no, nada por el estilo. Esto de aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Estamos nosotros trabajando con una ecuación. Entonces, es lo mismo como que nosotros teníamos y es igual a f de x. Y es igual a 2, una recta. Ahora, si yo pongo y hago x y es igual a f de y, x es igual a 2, ¿qué me da?
una recta. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que para cualquier valor, es decir, yo tengo eje polar, tengo una unidad de movimiento del teta, lo que me dice es que para cualquier valor de R, el teta sigue siendo 1. Cualquier valor de R, el teta sigue siendo 1. ¿Qué pasó entonces? Que les dio una recta. Esto es una recta. Pongan teta igual a 2, una recta. Teta igual a 3, una recta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuidado con trabajar con grados. De aquí, todo está en radianes, nada hay grados. ¿De acuerdo? Cálculo es radianes, nada más. Listo. Vamos a analizar, vamos a trazar una gráfica. Ya vimos lo más sencillo, ¿no es cierto? Ahora vamos un poquito a poner un poco más de dificultad para la gráfica. Digamos que tenemos R igual, no sé, podemos ponerle el seno o podemos ponerle el coseno. A ver, pongamos el seno. Seno de teta. ¿Sí? Entonces, vamos a trazar esta gráfica. ¿De acuerdo? Lo típico que que normalmente hacemos es una tabla, ¿no es cierto? Teta y R. Lo primero que vamos a hacer una tabla, pero yo ya les voy a explicar sin tablas, de esta forma, por supuesto, cómo lo podríamos ir graficando. Porque ustedes saben que una tabla, simplemente sin análisis, no es sencillo graficar. Entonces, digamos que vamos 0, siguiente valor para ir de bisextos, bicuartos, bitercios, bimedios, siguiente sería bimedios, 2 bitercios, 3 bicuartos, siguiente sería 5 bisextos, siguiente 5 bisextos, queda pi. Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar, ¿sí? Porque, a ver si nosotros le seguimos, ¿no es cierto?, dando valores, lo que va a hacer es repetirse. Por ejemplo, a ver, déjenme ver. Ya. Sí, se va a repetir. ¿De acuerdo? Ya les explico por qué. A ver, cuando es 0, ¿no es cierto? Cuando es bisextos, nos queda un medio, por lo tanto es 1. Cuando es bicuartos, raíz de 2 sobre 2, nos da raíz de 2. Cuando es bitercios, es raíz de 3 sobre 2, ya lo vimos, ¿no es cierto?, en el ejercicio anterior, me parece que era. Por 2 nos queda raíz de 3. Bimedios,
nos queda 1 por 2. 2 pi tercios, simplemente es raíz de 3 sobre 2, que nos da raíz de 3. 3 pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, nos queda raíz de 2. Pi sexto, 5 pi sextos nos queda, 5 pi sextos, 1 medio, 1. Y pi, 0. ¿Cuánto? El siguiente valor, ¿cuál es? Si se dieron cuenta es 0. Ahora vamos acá, otra vez, y pongo 7 pi sextos. Hagan entonces ustedes, simplemente, ¿no es cierto? El seno de 7 pi sextos, ¿cuánto les da? ¿No es cierto? Que es menos 1 medio. Por 2, menos 1. Alguien dirá, no se está repitiendo el valor. Vamos a ver. Vamos a graficar, ¿sí? Y vamos a ir tomándole, recuerden, aquí tenemos el eje polar, ¿sí? Este es el polo. Nos dice 0, está bien aquí. Luego nos dice pi sextos, 1. Pi sextos, 1. Luego, pi cuartos, raíz de 2. Pi cuartos, raíz de 2. Bueno, no está tan centrado como debería, pero bueno, no pasa nada. ¿Sí? Pi tercios, raíz de 3. Fuese genial, ¿no es cierto? Con una regla, pero ya. Raíz de 2, 2. ¿No es cierto? 2 pi tercios, raíz de 3. Más o menos da por acá, ¿no es cierto? 3 pi cuartos, raíz de 2. Más o menos por acá. 5 pi sextos, 1. Más o menos por acá. Listo. Y el siguiente, ¿qué nos dice? Pi 0. Por aquí. Siguiente, 7 pi sextos. Y tenemos que eres menos 1. Entonces, 7 pi sextos está por acá. ¿No es cierto? Aquí. ¿Sí? Y nos dice menos 1. Listo. Esto es 1. Pero, ¿qué cosa les había indicado? Se va. Ahí, por cierto, es más cerquita para acá. Para que quede como se debe. ¿No es cierto? Más o menos por aquí. Menos 1. Esto es 1. Va al lado opuesto. Es decir, se repitió con este punto. ¿Y se dan cuenta? ¿Por qué? Porque este de aquí es 1,7 pi sextos. Se va al lado opuesto y es el mismo punto. Si ustedes le ven ya no el 3 pi cuartos, sino ya van al 5 pi cuartos, el 5 pi cuartos, ¿no es cierto?, les va a dar menos raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Es decir, menos raíz de 2. Y por lo tanto, ¿qué es lo que van a tener? Ustedes más o menos van a tener por acá y se va a ir opuesto a este punto. Y así sucesivamente va a ir repitiéndose. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que básicamente lo que nosotros hemos obtenido, ¿sí?, al graficar esta función polar ha sido una circunferencia, ¿sí?, desplazada. Pero siempre tocando el origen. ¿Sí? Por ejemplo, miren, nosotros podemos a esto dejarlo en cartesianas y veamos si eso es verdad. Si lo dejamos en cartesianas, ¿qué es lo que podemos hacer? Cambiarlo, ¿no es cierto? Sabemos que y es igual a r seno de teta. Entonces, el seno de teta, ¿a qué va a ser igual? A y sobre r, ¿no es cierto? Entonces, el r, ¿a qué es igual? Sabemos que el seno de teta es y sobre r. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Un r al cuadrado es igual a 2y. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? ¿Sí? Tendríamos nosotros 2y. El r al cuadrado, ¿qué les dije que era? Un x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí?
Por lo tanto, ¿qué nos queda? Un x al cuadrado más y al cuadrado más 2y, perdón, menos sería, ¿no es cierto? Menos 2y igual a 0. Entonces, esto es x al cuadrado más y menos 1 elevado al cuadrado, y para que no se altere, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Menos 1, esto sería 1. Como ven, es una circunferencia desplazada una unidad hacia arriba. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, miren, podemos representarlo, ¿no es cierto?, de una manera también sencilla, una circunferencia desplazada. Ya vimos que esto era lo más sencillo de una circunferencia, centrada en el origen. Ahora, esta es desplazada, pero siempre tocando el origen. ¿Sí? No nos interesa una que se vaya más allá de eso. En realidad, si nosotros queremos alejarla, ¿no es cierto?, del punto de contacto, a la final vamos nosotros a necesitar otro tipo de ecuación en realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque deberíamos nosotros de alguna manera sumarle algo, lo cual nunca me dé 0, ¿sí? Nada más. Que sí se podría, sí podríamos hacerlo fácilmente. A ver, creo que tenían ahora clases, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo. Porque ya vi que estamos cerca de la hora. Bien. Ya vimos cómo graficar esto de aquí. La próxima clase, ¿sí? Les voy a explicar cómo se debería tratar una gráfica más general de coordenadas polares, ¿sí? Cómo deberían graficar en coordenadas polares. Y ya veríamos lo que son tangentes, lo que son, a ver, se me fue, longitud de, sí, longitud de arco, no, el área más bien, el área, la longitud también lo vamos a ver, el área, y ya veríamos también lo que son secciones cónicas, ¿de acuerdo? Listo, lo dejamos entonces hasta ahí, ¿de acuerdo? Recording stopped. Que pasen bien, nos vemos el día viernes, día de mañana, para la prueba. Profe, disculpe, ¿te acuerdas de lo que ayer, que me ayude a habilitarme el virtual? Lo que pasa es que ayer ya me fui muy noche. ¿No? Sí, me di cuenta que me había hecho algo ya muy noche. Sí, ya le voy a hacer eso. Ya, muchas gracias. Sí. Listo. Nos vemos. Ingeniero, una pregunta. ¿En qué Dígame. aulas van a hacer? ¿Perdón? ¿En qué aulas van a hacer? A ver, me dijeron que podría ser en la 5 o en la 110. Más bien me esperan afuera de la 5 para que no estén todos, al menos que estén con distanciamiento, ¿sí? Y no estén todos agrupados como en el segundo piso, ¿de acuerdo? Gracias, ingeniero. Listo. Bien, si no hay dudas, no hay preguntas, lo dejaríamos hasta ahí y nos veríamos el día de mañana. Recuerden, lleven nomás una calculadora, pero puede que llevaran dos, una que sea básica y otra que si fuese necesario. Pero yo solamente estoy con la idea de que solo saquen la básica. Ya si es que existe alguna otra cosa, podrán utilizar la otra calculadora científica, pero será muy raro que deje la científica, ¿de acuerdo? Pero como siempre digo, cuando van a la guerra, ¿no es cierto?, tienen que ir preparados para todo. Bien, que pasen bien, un buen día, hasta mañana. Buen día, ingeniero. Hasta luego.
Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.